Conversamos con la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, a esta hora en Tele 13 Radio. ¿Cómo está, Natalia? Buenos días. Hola, Iván, muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la gentileza de estar con nosotros esta mañana. Oiga, sorprendentemente lograron un acuerdo más amplio de lo que se pensó en algún momento, en términos de lo que piensa el oficialismo más la democracia cristiana en torno al marco de la discusión constituyente. O sea, arribamos, a mi juicio, a un acuerdo que hoy día vamos a plantearle a Chile Vamos, con principios institucionales claros, con asegurándonos que sea un proceso participativo, con comité de expertos, y fue, no le diría que completamente fácil, pero no hubo ninguna discusión ni nadie que estuviese en contra ni que se fuera hacia algún extremo. La verdad es que fue un proceso bien constructivo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Hay conciencia de que el resultado del plebiscito obligaba al oficialismo a algún tipo de concesión o sacrificio, por decirlo así? Yo creo que son dos cosas. La primera es que efectivamente el resultado del plebiscito nos da luces respecto de una ciudadanía que quiere cambios, pero que quiere gradualidad, que quiere certezas, que no quiere tener incertidumbre a la hora de estar en un nuevo proceso. Y en segundo lugar, porque efectivamente hay aspectos que a nosotros no nos cuesta nada, no es un sacrificio establecer en los principios institucionales que Chile es una república, que tiene tres poderes, que se va a respetar el derecho a propiedad. Por lo tanto, nos parecía importante refrendar y despejar miedos o prejuicios respecto de que este sector iba a seguir impulsando gustitos o aspectos dogmáticos que habían estado en el ejercicio anterior. Cuando usted Y dice, en perdón, tercer, solo dígame. una apostilla, cuando usted dice no nos cuesta nada, ¿se refiere a usted el PPD, a usted el Socialismo Democrático, a usted? Porque digamos, seamos francos, en la convención había sectores que están en la prueba de dignidad que no creían lo mismo, digamos, no pensaban lo mismo hace algunos meses. Es que hace algunos meses el proceso constituyente, o sea, el borrador no había sido rechazado por 60-30, pues iban sí, Ya, 60-40. ya, o Entonces, sea, si el resultado incide, uno, digamos, en la opinión, digamos. por supuesto, más cuando es voto obligatorio y uno tiene que, cuando uno dice que quiere representar a la ciudadanía, entonces, cuando esa ciudadanía con voto obligatorio se manifiesta, uno tiene que aprender de eso. Y como le decía, y en tercer lugar, además, porque creemos que es muy importante dar certeza de que este proceso tenga una ruta, esté encaminado para que la fuerza política puedan estar en la agenda de gobierno, donde está reforma tributaria, reforma de pensiones, y que las personas legítimamente sientan que hay conquistas, que nos estamos preocupando de los temas que les importan, sin dejar de lado, por cierto, haber dejado encaminado este tema. Entonces, esas tres razones nos hacen tener celeridad, tener sentido de urgencia y sentido de realidad de lo que los ciudadanos nos han demandado. Sí, de hecho, al inicio del documento dicen que explícitamente eh, el proceso constituyente tiene que estar desligado de la acción del gobierno. El condicionamiento de la nueva constitución a opiniones sobre la gestión del gobierno debe ser descartado bajo cualquier punto de vista. No es la reacción más clara, digamos, pero básicamente lo que dicen es, ¿sabe qué? Esto es lo contrario de la tesis del gobierno anterior de que el destino del gobierno está, perdón, del gobierno hace unos meses, de que el destino del gobierno estaba ligado al resultado del plebiscito, digamos. Eso por una parte, pero también por otra parte decir a la ciudadanía, vamos a dejar encaminado esto y nos vamos a preocupar y ocupar de los temas que están en la agenda, que son los temas de preocupación ciudadana. Entonces, que en el fondo podamos dar respuesta a los problemas que la ciudadanía tiene hoy día sin que se mezclen los procesos y dándole toda la celeridad a los temas de seguridad, de pensiones, etcétera. Yo sé que para usted no es tan fácil como para otros criticar a su propio gobierno, pero en la práctica es reconocer que fue equivocada esa estrategia en el periodo anterior, ¿no? La estrategia de ligar el resultado del plebiscito al éxito del gobierno.
Creo que dejar de hacer algunas cosas esperando el resultado del plebiscito puede que haya sido un error. Y yo creo que más allá de porque el resultado fue adverso, es porque los problemas están pasando hoy día, la ciudadanía quiere ver una clase política movilizada en función de los temas que son relevantes, que están en la agenda, que son parte de los compromisos y de las reformas que están pendientes, de modo que hay que ponerlo en carriles paralelos y hay que ocuparse de que ocupen los primeros espacios, por decirlo de alguna forma. Estamos con la presidenta del PPD, Natalia Pergentili. Algunos han visto, la tercera, por ejemplo, su crónica de hoy sobre el acuerdo en el oficialismo por el proceso constituyente, dice que le hicieron guiños a la derecha, que hay una oferta, que hay no sé, un algo como para seducir, particularmente al reconocer algunos derechos, el derecho de propiedad, la libertad de religión, no sé si la libertad de enseñanza está reconocido de manera explícita. Pero que eso debería hacerle sentido a Chile Vamos, digamos. Es importante, Iván, y no lo quiero decir desde una perspectiva revanchista o desde una perspectiva para generar polémica, para nada. Pero de verdad le digo, nosotros construimos digamos, un documento, una propuesta que recogía parte de la sensibilidad que tienen todos los partidos del oficialismo, de los aprendizajes respecto al proceso anterior y de la profunda convicción de que hay que ser explícito en algunos temas para generar certeza, porque el objetivo es mucho más importante, es mucho más convocante. De modo que este documento y esta reflexión no se hizo pensando en que le íbamos a caer bien a Chile Vamos. Si le parece a Chile Vamos, fantástico, y sigamos negociando y apurémonos que la ciudadanía nos espera. Pero esto no se construyó pensando en cómo le hacíamos la onda, por decirlo de alguna forma, a Chile Vamos. Ya, ya. Por lo menos se construye sobre la base de las convicciones del oficialismo. Oiga, Así a es. propósito de esas convicciones, así como está diseñado en el texto del acuerdo, el plebiscito, perdón, la elección de convencionales no sería con voto obligatorio. Eso es lo que yo entendí al menos. ¿Por qué eso? Por qué no se va hacia el voto obligatorio, que fue una conclusión muy mayoritaria después del 4 de septiembre? De hecho, está consignado en el voto de salida y, y creo que no tuvimos tiempo para debatir si es que era voto obligatorio o no, porque en lo puntual el Partido por la Democracia está por el voto obligatorio, porque llegó para quedarse, porque las decisiones que se toman a partir del voto obligatorio tienen más sustento y más legitimidad, de modo que es algo de lo que vamos a seguir discutiendo, al menos para nosotros un punto. Ya, o sea, déjeme decirle convencionales a falta de otra palabra, pero para la De elección otro nombre, de otro claro. nombre, pero para la elección de convencionales próxima y de ahí para adelante, usted es partidaria de voto obligatorio, siempre. Así es, siempre. Y a propósito del nombre, ¿qué nombre se le ocurre a usted o qué nombre se ha discutido en el oficialismo? Consejeros, eh, constituyentes, no convencionales, sino constituyentes, pero la verdad es que no hemos estado muy creativos, pero sí, Pero tampoco pero está tan sí fácil, digamos. pero tenemos claro que el nombre no es baladí porque generó un estado de ánimo, entonces que ojalá podamos buscar otra denominación que no tenga ninguna carga. Mirando los acuerdos de Chile Vamos y del oficialismo, da la impresión de que hay bastante carne como para llegar a un acuerdo. Hay diferencias respecto del tema de los pueblos originarios, de los escaños reservados, alguna diferencia en cómo se calcula, digamos. Pero da la impresión de que hay bastante agua en la piscina. No sé si a lo mejor yo soy muy optimista y no tengo idea de estas cosas, pero usted que sabe me lo podrá decir. ¿Está como para entrar en tierra derecha esto en las reuniones de hoy y mañana? Bueno, yo también soy optimista por naturaleza, entonces yo creo que sí. eh, hay hay, digamos, una conversación desde la perspectiva de las propuestas, que fue la que entregamos ayer y Chile Vamos y entregó la suya, en función de concentrarnos en los aspectos que aquí están recogidos, eh, podríamos avanzar rápidamente, porque creo que ya hemos puesto las cartas sobre la mesa, que vamos a discutir uno que otro punto, pero que, claro, hay detalles en los que pueden haber complicaciones, pero yo también creo que entre hoy día y mañana deberíamos cerrar. Estamos con la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. ¿Podría haber complicaciones en el tema escaños reservados? ¿Cómo funciona lo que propone el oficialismo? Si uno lo calcula sobre la base del registro de la CONADI en vez de sobre el censo, como fue en la vez anterior, ¿de cuántos escaños reservados estaríamos hablando? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo lo prefiguran?
Bueno, es que nosotros no hablamos de escaños reservados. Lo que decimos es que van a ser, digamos, s- van a ser escaños que van a estar respecto del padrón CONADI. Y eso es bastante más acotado. Deberían ser 7, 10. Pero la idea es que la representación, que es una de las cosas que planteamos nosotros como Partido por la Democracia, es que la representación no solo esté en base del padrón de CONADI, sino de la proporción sobre las personas que votan en ese padrón. O sea, no es solo cuántos están inscritos en el padrón indígena, sino cuántas personas votan en ese padrón porque se sienten representadas por, eh, digamos, la variable pueblo originario que allí se expresa. Entonces, bueno, ahí son discusiones que hay que ajustar, pero estaríamos hablando de 7, 10, 12 máximo. Ese sería el número. Y si no son escaños reservados, ¿cómo se les llama? O sea, ¿o cómo funciona el sistema, en términos de sistema, digamos? En términos de sistema se sabe después de la elección. O sea, por ejemplo, como es una proporción respecto de los que votan en el padrón CONADI, se compara con la proporción de votos en el padrón regular. Por lo tanto, hasta que no se produzca la elección, no se logra saber cuántos Ya. son los cupos que este ámbito abarca, digamos. Ya, para eso técnicamente tendría que ser una lista nacional en el padrón de pueblos originarios, ¿no? Así es, así es. Ya. Ah, ya, ya. Y ahí, ya, o sea, en rigor, ahí se sabe y está pensando en un órgano de 155 miembros. La verdad es que no llegamos a un número, no porque no pudiéramos ponernos de acuerdo, sino porque no tuvimos tiempo para discutir todos los ámbitos. Algunos en su minuto plantearon que si habíamos hecho una convención con 155 como el número de diputados, pudiésemos en una versión acotada que fueran 50 como el número de senadores. Ya. La verdad es que nosotros creemos que tiene que ser más acotado por varias razones, gasto, porque queremos que un grupo más acotado tiende a la conversación y al llegar a acuerdos más que a la necesidad de lucir y ser una estrella en el firmamento o una disrupción. Entonces, la verdad es que creemos que de 50, que es la postura de algunos, hasta máximo 100 es un ancho de banda que es razonable para analizar. Ya, ese sería más o menos el borde de todo el asunto. Oiga, la quiero cambiar de tema antes que nos vayamos. En el asunto del TPP-11, la bancada del PPD en el Senado está por aprobar. ¿Hay un consenso partidario en este ámbito? ¿Hay libertad de acción? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Y qué es lo que cree que va a pasar, digamos? Bueno, nosotros nunca hemos dado orden de partido, además en este sistema político no existen las órdenes de partido, pero Claro. sí decirle que en el caso del TTP-11 en particular, y ayer escuchando la locución de los senadores, a pesar de que cuando se votó la primera vez en los diputados estuvo bastante dividido, le podría decir que hay un consenso mayoritario respecto de que con la salida de Estados Unidos, con las aclaraciones que se han hecho, con el momento económico que vivimos, es razonable evaluar, aprobarlo. Y uno de los que está más entusiastamente en aquello y quien es parte de la Comisión de Hacienda del Senado, es el senador Lagos Weber, quien ha oficiado en el fondo, una especie de coordinador dentro de los senadores para este tema. Oiga, y ¿usted cree realmente que en la estrategia de cartas laterales, en lo que se conoce como side letters, en términos de que haga una diferencia real? El ex ministro José Antonio Vera Gallo se pregunta hoy en una carta en el Mercurio, ¿qué diferencia explícita hay entre los actuales sistemas de solución de controversia con inversionistas o con otros estados en esta materia, las que tiene la legislación chilena, las que están en los tratados de libre comercio con los países firmantes, la que existe actualmente en el TPP-11 y lo que se espera lograr con las side letters? El gobierno ha explicado, por lo menos al oficialismo, de qué se trata exactamente esa estrategia y cuál es la diferencia. Bueno, la idea es acotar o sea, en el fondo es poner ciertas restricciones a lo que, tal como dice usted,
está en el Tratado General respecto a la resolución de controversias, que es lo que para algunos es el ámbito más complejo. La verdad es que aquí yo hablo a título de un partido, pero creo que si nosotros como país hemos sido capaces de poner en tribunales internacionales aspectos complejos para que sean resueltos, ¿por qué no confiar también en este tipo de tribunales para ámbitos económicos donde además en la mayoría de los casos han fallado en favor de los estados? Pero dicho eso, creo que tiene aspectos técnicos de acotar y de explicar este tema de la resolución de controversias, pero sin duda también tiene un aspecto simbólico respecto de no de dejar tranquilo, pero de darle una vuelta de tuerca a estos ámbitos que para algunos son muy complejos y que ponían al gobierno en una posición difícil. Ya, si lo entiendo bien, para usted, como presidente del PPD, no es un fracaso si la estrategia de side letters no termina funcionando porque la mayoría de los países no las aprueba, digamos. No, no, no es un fracaso, porque piensa usted que efectivamente, insisto, cada día más estamos resguardados por digamos, los tratados que tenemos, digamos, bilaterales con cada uno de los países. Recordemos que Chile tiene tratados individuales con cada uno de los países que hoy día en conjunto tendría el TTP-11. De modo que en la práctica, en la realidad, más allá de lo simbólico, de lo político, etcétera, nuestros intereses estarían bastante resguardados en la actualidad. La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, esta mañana en Mesa Central. Natalia, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes, que tengan lindo día. Buenos días.